Buenos días. Todo lo que dice el artículo 1902 del Código Civil es que el que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado. Los deberes de precaución que conforman la diligencia de una persona razonable se proyectan sobre docenas, centenares, miles de actividades que todos llevamos a cabo cada día, cada hora, cada minuto. El artículo 1902 es muy genérico, dice muy pocas cosas acerca del contenido de estos deberes de precaución. Nuestra tarea hoy va a ser doble. Vamos, en primer lugar, a tratar de integrar los deberes de precaución que conforman el comportamiento diligente con arreglo a la ley, a los reglamentos y a las ordenanzas. Y, en segundo lugar, vamos a buscar una segunda fuente de integración, la costumbre, las buenas prácticas, los modos de hacer las cosas, los modos de comportarse en nuestras relaciones con los demás. Empecemos, pues, con la ley como fuente de integración de los deberes de precaución, de la diligencia. La ley puede integrar o acotar lo que se entiende por precaución de formas muy distintas. Las leyes, y por extensión los reglamentos, pueden establecer regulaciones de seguridad muy específicas. Piensen en las regulaciones de seguridad que se aplican en el trabajo, en la conducción de vehículos a motor, en la prestación de servicios peligrosos o en la entrega de mercancías en distintos sectores. En segundo lugar, la ley puede no especificar regulaciones propias, específicas, detalladas de seguridad, sino que lo que puede hacer es exigir a la agente de conducta que adopte la tecnología más avanzada disponible. Esa es una exigencia extraordinariamente dura, muy estricta, pues requiere del agente de conducta, requiere del agente social, la adopción en cada caso de la mejor de todas las tecnologías disponibles. Y eso en ocasiones puede resultar extraordinariamente costoso. Es pues un estándar muy, pero que muy exigente. Otro estándar que puede integrar la ley para regular la conducta de un agente social es lo que en inglés se llama ALARA, un acróstico que está por as low as reasonably achievable, tan bajo como razonablemente viable, un riesgo tan reducido como sea razonablemente asequible. Otro criterio es exigir de los agentes sociales, exigir de los empresarios, exigir de determinadas personas la realización y la adopción de un comportamiento que tenga sentido desde el punto de vista del análisis coste-beneficio. Este es un criterio que generalmente nunca está solo, nunca comparece solo en los textos legales, en las regulaciones, sino que aparece como uno más junto con otros que integran el deber de diligencia. En quinto lugar, la ley o las reglamentaciones de las agencias reguladoras pueden exigir de forma también muy estricta que los candidatos a comportarse en tal o cual sector de conducta adopten aquel estándar de precaución que sea más exigente, the utmost care standard, el nivel de cuidado más delicado, más exigente, más challenging desde el punto de vista del comportamiento del interesado. Así pues, la ley puede contemplar todo un abanico de cánones, un abanico de estándares. Puede, desde, en un primer momento, precisar cuáles son las precauciones que ha de adoptar el agente de conducta, hasta exigir distintos niveles más o menos estrictos de precaución. Otra pregunta, cuando hablamos de la ley como fuente de integración de los deberes de precaución, es si esta es de minimis, es de mínimos, o es de maximis, o es de máximos. Es decir, si establece un suelo, una base, un benchmark a partir del cual los agentes sociales tienen que comportarse razonablemente
y asumir que en determinadas circunstancias van a tener que adoptar más precauciones que las exigidas por la ley, o si por el contrario la línea de precauciones, de deberes de conducta que establece la ley es una línea de máximos, es un techo. En tal circunstancia bastará con que el agente se ciña a lo que dice la ley, a lo que establecen los reglamentos. Como pueden ver, el abanico de posibilidades es muy amplio y además se complica porque no siempre sabremos si lo que hemos dicho en último lugar rige en cada caso concreto. Es decir, no siempre la ley dirá explícitamente que sus estándares son de mínimos o que sus estándares son de máximos. Es decir, si se deja el campo abierto a que el juez formule un juicio sobre la precaución adicional que dejó de adoptar el agente social demandado por encima de lo que exigía la ley, o si, constatado que éste había cumplido con lo que decía la ley, no cabe formular un juicio sobre su posible negligencia. ¿Cuáles son los criterios que en la práctica utiliza nuestro Tribunal Supremo para determinar si el comportamiento de la gente en relación con lo que dice la ley, en relación con lo que establecen los reglamentos, es correcto o no es correcto? Hay dos líneas jurisprudenciales en nuestro país que, entendidas literalmente, pueden ser, y de hecho en algunos casos son muy problemáticas. Conforme a una de ellas, no bastaría con cumplir la ley, no bastaría con hacer lo que establecen como debido los reglamentos, porque si el daño se ha producido, eso es señal, eso muestra casi inequívocamente que el agente social no adoptó las precauciones debidas, que pudo adoptar mayores precauciones y que no las adoptó precisamente porque el daño tuvo lugar. Literalmente, esto es incorrecto si el nivel de riesgos que está dispuesto a admitir el legislador en tal o cual sector de conducta no es cero. Es decir, si se trata de conseguir un nivel cero de riesgos, es posible que el legislador y que a continuación la jurisprudencia exijan del agente social un plus de precaución sobre el establecido por la ley. Pero en general, afirmar, o mejor dicho, postular que si se produjo el daño es porque el agente no adoptó una precaución adicional y que esta precaución era posible, es muchas veces exigir lo imposible. Desde este punto de vista, esta es una jurisprudencia criticable. No lo es, por cierto, si los estándares legales o los estándares reglamentarios han sido superados por el desarrollo tecnológico, por el cambio de las circunstancias, y el agente social pudo razonablemente, a poco coste, por ejemplo, adoptar esas precauciones adicionales cuya omisión provocó el accidente, provocó el daño. En tal caso, puede tener perfecto sentido la exigencia jurisprudencial de que quienes desarrollan una conducta no solo se ajusten a lo que dice la ley, sino que además adopten esas precauciones adicionales que a poco coste, que de forma poco costosa, de forma viable, podrían haber reducido razonablemente el riesgo. Si recuerdan la fórmula de Hunt, esto vendría a querer decir que si el coste adicional de adoptar esas precauciones nos ahorra más accidentes que los que implica ese coste, entonces tiene sentido exigir esas precauciones extralegales. Lo tiene, por supuesto, y lo decíamos hace un momento, si la ley es de minimis, si la ley establece un suelo a partir del cual el agente se puede mover, a partir del cual el agente puede actuar, si la ley, por así decirlo, establece algo así como una licencia de actividad sometida a requisitos materiales, acaso a requisitos formales, pero que no es una licencia para matar, no es una licencia que se conceda en perjuicio de terceros. En tal sentido, en esas circunstancias, es perfectamente aceptable, es correcta una jurisprudencia que exija al agente social adoptar más precauciones que las establecidas legal o reglamentariamente si su adopción era razonablemente exigible. Una segunda línea jurisprudencial puede, entendida en su sentido literal, ser también opinable, ser también discutible. En la línea de esta segunda jurisprudencia
se dice a veces, encontramos a veces afirmaciones en las sentencias del Tribunal Supremo, conforme a las cuales la adopción de tales o cuales exigencias reglamentarias es irrelevante en casación porque el Tribunal de Casación, la Sala Primera del Tribunal Supremo, en sede de casación, no contempla la infracción de disposiciones reglamentarias en tanto en cuanto la infracción de ellas por sí mismas no es motivo de casación. Esta jurisprudencia, entendida en su generalidad, es preocupante. Es preocupante porque en infinidad de casos los deberes de precaución del agente social, del empresario, incluso del ciudadano, se integran naturalmente con las reglamentaciones establecidas precisamente en los reglamentos y su infracción indica, señaliza su posible falta de negligencia o lo que podemos llamar su negligencia per se. Vamos ahora a analizar qué criterios nos pueden servir para navegar en el mundo de la legislación, en el mundo de los reglamentos, en el mundo de las ordenanzas, a la hora de integrar los deberes de precaución. Hemos visto hasta aquí que la ley integra esos deberes de forma muy distinta. Pero, ¿qué sucede en el caso en el cual el demandado ha causado un daño y el demandante lo puede probar? ¿Y qué sucede cuando el demandante prueba además que el demandante que causó un daño infringió tales o cuales disposiciones legales o reglamentarias? ¿Permite la prueba de la causalidad, la prueba del daño y, sobre todo, la prueba de la infracción de la ley o de la violación de disposiciones reglamentarias? ¿Permite una hilación de negligencia? En muchas culturas, y concretamente en la cultura norteamericana, la prueba por el demandado de que la prueba por el demandante de que el demandado infringió efectivamente una disposición legal o reglamentaria permite derivar la negligencia. Es lo que se llama la negligencia per se. Se formula de la manera siguiente. Un agente social es negligente si en ausencia de alguna defensa, en ausencia de alguna excusa, el agente en cuestión ha violado una ley que está dictada para proteger el tipo del accidente que el demandante sufrió y la víctima de tal accidente pertenece a la clase, al conjunto de personas que la ley tuvo en cuenta que había que proteger. Esto es lo que se llama, insisto, negligencia per se. Basta la prueba de la infracción de una disposición legal, la prueba de la infracción de un reglamento para, junto con la prueba de la causación del daño, inducir que la conducta del demandado fue negligente. Tal criterio es utilizado en muchos ámbitos de actividad y con mucha frecuencia lo es en el ámbito de aquellas actividades cuyo desarrollo requiere de una licencia específica, de una licencia de actividad. Se dice entonces que si el agente social demandado realizó una conducta que causó un daño, pero carecía de licencia para realizar esa conducta, entonces, por lo menos, hay que deducir que era negligente. Eso es así con frecuencia. Es ciertamente el caso en muchas circunstancias. Sin embargo, no en todas. Obviamente, el médico que carece de la especialidad requerida para desarrollar su actividad como cirujano plástico, o el abogado que carece de la especialidad requerida por algún tipo de regulación, en el caso de que exista, para llevar a cabo el asesoramiento que su cliente le pide, y en ambos casos, médico y abogado, se produce un daño, y el daño lo causan el médico y el abogado, la falta de licencia, la falta del requisito habilitador para el ejercicio de la actividad pueden permitir derivar un juicio de negligencia con bastante probabilidad de acierto. Sin embargo, hay que destacar que no siempre será así. En algunos casos, por lo menos, la ausencia de licencia no permitirá algo más que la, digamos, presunción
de que hay negligencia. Imaginen el caso de un médico, de un experto cirujano que está habilitado para ejercer su profesión en una población, en un estado o en una región de un país. Para hacer tal cosa se requiere una licencia que contempla como requisitos tener la especialidad, quizá gozar de una experiencia, no haber sido sancionado por mala praxis médica y un requisito adicional que es la residencia en el lugar donde se prestan los servicios. Supongan que este médico reside en una región, cambia de región, se muda, pasa a residir a otra ciudad, en otra región, donde rigen los mismos requisitos y le falta, para poder ejercitar su profesión, le falta el requisito de haberse dado de alta como residente en su nuevo lugar de residencia. En tal caso, la falta de empadronamiento, la falta de permiso de residencia en la región, en la localidad vecinas, son infracciones de las disposiciones legales o reglamentarias que regulan el ejercicio de la profesión, pero, sin embargo, no permiten, sin más, derivar que el médico en cuestión, cuando causó un daño, acaso, tal vez, inevitable, pese al cumplimiento de las reglas de su oficio, era negligente. Porque la exigencia de residencia en el lugar, en la región, en el estado, si ustedes quieren, en el que se practica la medicina, puede tener como finalidad objetivos completamente distintos, ajenos, por tanto, a la práctica de la medicina misma. Puede tener como objetivo razones fiscales, razones laborales, razones de aseguramiento o cualesquiera otras que no están, al menos directamente relacionadas con la seguridad de los pacientes. En tal caso, se aplica la idea propia de la negligencia per se, esto es que ésta solo puede inducirse, solo puede derivarse en aquellos casos en los cuales la infracción de la legislación lo es también de unas disposiciones cuyo objetivo es precisamente proteger los intereses que la actuación del demandado ha puesto en riesgo. En resumen, y a salvo de cualquier disposición expresa en el propio texto legal o en el propio reglamento, nosotros defenderemos dos líneas de interpretación. Una primera, en cuya virtud el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias permite inducir que el causante de daños actuó diligentemente o al menos se puede presentar como una posible prueba de su actuación correcta, prueba que admite naturalmente a su vez prueba en contrario, y por el otro lado diremos que el incumplimiento de una disposición legal o de una regla incluida en un reglamento dictados específicamente para proteger los intereses que se han puesto en riesgo es una buena prueba, integra evidencia en torno a la idea de que el demandado, de que el agente de la conducta actuó negligentemente, pero a su vez ello permite una prueba en contrario si la ley no objeta a tal posibilidad.